primer programa de la tercera temporada de la Aldea Ambiente y Ecología de La Pampa, abordamos un tema que es muy sensible para toda la población pampeana. Se trata de la problemática ambiental como consecuencia del corte del cauce del río Atuel y toda la cuenca del desaguadero salado Chadilebú-Curacó. En los próximos bloques veremos un breve recorrido sobre el daño ambiental generado. Trapalanda llamaban los pueblos originarios a los inmensos bañados del Atuel Salado. Las crónicas de los viajeros que atravesaron ese fabuloso territorio en diferentes épocas hablan de populosas tolderías, refugio de tropas de ganado indio, de innumerables animales silvestres, de miríadas de aves acuáticas y de bañados impenetrables. Hoy son tan solo fantasmas, reverberando en las arenas ardientes. La fabulosa Trapalanda es esa llanura baja de los bañados por donde el Atuel ingresaba a La Pampa. Es la Trapalanda colonial, así bautizada con la palabra india trapal, que significa bañado con totoras, y unida a otra que recuerda a los libros de caballería. En esos inacabables trapales se sustentaron los indios prehispánicos, las tolderías coloniales, los araucanos y luego los nutridos rodeos que, conseguidos en la Pampa de Buenos Aires, eran llevados a Chile. Y esto era así porque hace más de 100 años atrás, el río Atuel ingresaba al territorio nacional de La Pampa con un caudal permanente de aguas de gran calidad. Hablamos de 34 metros cúbicos por segundo. El ingreso ocurría por varios cauces que alimentaban una serie de humedales altamente productivos, existiendo una gran biodiversidad. Allí, el 24 de febrero de 1900, el Estado Nacional creó la colonia pastoril Los Puelches, con una extensión de 27.500 hectáreas divididas en 44 chacras de 625 hectáreas cada una. La población consumía el agua que emanaba de surgentes nacidos entre las rocas. El cese del escurrimiento de los ríos Salado, Chadilebú y Atuel a partir de 1947 afectó considerablemente la zona, siendo hoy una de las más perjudicadas por la falta de agua y la desertificación. Bueno, el Atuel es un río que baja es de origen nival. Todos los ríos que corren o que corrían en La Pampa son de origen nival, así que se originan en la cordillera de los Andes y entraba a La Pampa y en un momento se anastomosaba, formaba una especie de delta con el Chadilebú, con el río Salado, formaba un bañado muy extenso, ¿no? Que daba lugar a una vida importante, una vida animal y una flora muy, muy importante. Está descrita por algunos de los grandes naturalistas que tuvo la Argentina. Y dio lugar entonces a esa vida que tenía, esa vegetación, a la posibilidad de una ganadería interesante, importante, sobre todo de ovinos, porque en aquel entonces el ovino predominaba sobre el vacuno. En el 47, cuando se terminó la construcción de los Nihuiles, que es un complejo de diques en Mendoza, están Nihuil 1, 2 y 3, y aparte está un dique compensador que es Valle Grande, y después llega el río hasta un lugar que se llama Carmenza,
y hay un cierre definitivo. Y bueno, ahí fue el momento, en el 47, que se nos cortó el atuel. Desde ese momento no hubo una corrida continua, solo situaciones periódicas, cuando había lluvias o heladas, nevadas excepcionales en la cordillera. Entonces Mendoza largaba más agua del dique, turbinaba más y largaba más agua, y ahí excepcionalmente se volvía a continuar el curso del atuel, pero fue muy excepcionalmente. La construcción de la presa El Nihuil en 1947 por parte del gobierno nacional coronó un proceso de apropiación de las aguas del atuel por parte de la provincia de Mendoza. El nuevo dique decretó así la alteración definitiva del río, que nunca más volvió a tener un caudal permanente. La Pampa, un territorio nacional, no pudo defender sus intereses y el de sus pobladores. La consecuencia inmediata fue la hacienda se quedó sin agua, empezaron a hacer jagüeles, o sea, cavar en el mismo cauce del río para utilizar el agua que quedaba en el subsuelo, y ahí concurrían animales y la gente, lo cual llevó a una epidemia que mató a gran parte del ganado lanar, y también la gente empezó a tener problemas. Casualmente, eso que yo le contaba de la carta que escribió don Ángel Garay a Perón, el detonante fue una señora, él era policía de territorio y administraba el lugar en Paso de los Algarrobos, un paraje sobre el río. Y una señora le llevaba el nene muerto para mostrarle los efectos que estaba teniendo el corte del río. O sea que fue para La Pampa un drama. Durante 25 años, el río dejó de correr. Su cauce se fue transformando en extensos medanales salitrosos, y los humedales y sistemas de lagunas fueron secándose. Todo desapareció. Y en el 87 hubo un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorgaba a la Pampa el río, porque el curso del río que estaba en La Pampa, porque dictaminó que el río era interprovincial. Mendoza lo negaba, decía que era un río puramente de Mendoza, que era accidental, que pasaba a La Pampa. La Corte dictaminó eso, que era un río interprovincial, pero que el agua que iba a correr tenía que ponerse de acuerdo a ambas provincias. Era un lavado de mano dentro de esas ambigüedades que conocemos nosotros de la Suprema Corte, ¿no? El verdadero atuel se termina, digamos, en la zona de Carmenza, se termina en los complejos de los Nihuiles, o sea, con las últimas presas se termina embalsando completamente. No se deja paso a ese agua que viene del deshielo, que viene de alta montaña, que es agua de una calidad excepcional. Y entonces lo que estamos teniendo nosotros es el agua que después vuelve al cauce, luego de riego, luego de que se usa el agua para lo que es la actividad del hombre. Siempre se dijo que, obviamente, por ser parte de una cuenca no corresponde el agua del verdadero río, no el agua que queda sin la calidad inicial. Tiene una carga de sales importantes, o sea, estás hablando de 1 gramo y pasás a 8, 9, 10, o sea, no quiere decir que se rechace, porque de última, si se mezcla, puede llegar a terminar ser buena el agua. Pero en verdad, en la provincia de La Pampa siempre se ha pedido que tengamos agua de calidad en el río Atuel, y no de reuso, y máxime, que es de manera esporádica, es cuando en la época, digamos, cuando tienen en demasía, se riega de más o se
que siguen regando de una manera por manto, se sigue regando quizás de una manera muy eficiente, y ese agua es la que vuelve al cauce y la que tenemos en nuestra provincia. Hoy en día, el río a veces escurre exiguamente, en años de gran riqueza hídrica. Los despojados son los condenados a vivir sin tierra, sin agua, sin medios de subsistencia, sin empleo y sin sus propios lugares. Si acaso Mendoza decidiera mejorar sus sistemas de riego, se lograría que la Pampa pudiera acceder a un caudal permanente de agua que mitigaría y remediaría el actual desastre ecológico y social, permitiendo establecer actividades productivas y restablecer el ecosistema perdido de nuestro oeste. En el Atuel tenemos más que la actividad técnica del punto de vista qué es lo que no cumple Mendoza. Está determinado los 3,2 metros cúbicos por segundo que deben ingresar a la provincia de La Pampa. La Corte Suprema para algunas situaciones tiene resoluciones en 72 horas. Nosotros llevamos años ya esperando que haga cumplir lo que ha resuelto en definitiva. Es decir, lo mismo que resolvió la Corte que lo haga cumplir. Mendoza no ha cumplido con los 3,2 metros cúbicos por segundo, que es el caudal mínimo fluvioecológico, es decir, para que un río siga siendo río. No estamos hablando de restituir el Atuel en todas sus condiciones. El paso previo es lo que todavía no se ha cumplido. Mendoza ha llevado a cabo hasta ahora una política unilateral que ha impedido llegar a acuerdos sobre el uso compartido entre pueblos vecinos y hermanos, tal como sugiere el fallo de la Suprema Corte de Justicia Nacional. Hasta el momento, la única salida ha sido solamente la sentencia de la Corte que obliga a la provincia de Mendoza a una suelta mínima y a la conformación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Atuel. Obviamente que estamos tras consolidar nuestra posición, que ya está consagrada por la Corte con el fallo de 3,2 metros cúbicos por segundo, para lograr o para obtener lo que nos corresponde, que es que esos 3,2 que han sido asignados se conviertan en un caudal mínimo y permanente durante todo el año, todos los años, para recomponer el ecosistema o empezar a recomponer el ecosistema del noroeste de la Pampa, como dice muy bien el fallo de la Corte. En ese sentido, bueno, nosotros seguimos con intensas actividades dentro de lo que es el ámbito de la cuenca, de la CIAE, y a su vez también desarrollamos todas aquellas acciones que nos va a permitir consolidar el conocimiento que los propios pobladores de la zona deben tener respecto a este dictamen, que está basado en preceptos estrictamente ambientales, digamos, ¿no? Porque de eso dice recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa. La Pampa pretende que se apliquen en los ríos interprovinciales los mismos criterios que nuestro país sigue con los recursos compartidos con los países limítrofes. Acuerdos de uso que posibiliten el aprovechamiento compartido. Mendoza negaba la interprovincialidad del Atuel, por lo que La Pampa debió recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2 oportunidades para que se reconocieran sus derechos. Alguna vez sucedió, ha sucedido varias veces. El último hecho que recuerde es en el 2017 aproximadamente, que nos tocó, que ingresó por el cauce del Atuel casi 20 metros cúbicos por segundo, y ahí sí era agua del Atuel, pero ingresó de pulso, de manera circunstancial. ¿Por qué ingresó así?
porque no pudieron embalsar todo el agua, entonces debieron dejar pasar. Entonces este es el descontrol que causa el no tener un organismo de cuenca. En un organismo de cuenca es una mesa común en donde se sientan las partes, que son los titulares, en este caso del medio hídrico, las dos provincias, y acuerdan una gestión integrada. Entonces, que a la Pampa no le falte agua, pero que tampoco tenga, cuando se tiene en demasía agua arriba, que se largue de manera así, que afecte, digamos, al oeste y a los puesteros, porque no está delimitado el cauce, no está tanto tiempo sin escurrir agua, es un cauce abierto, es un cauce circunstancial, es un cauce que no tiene una marca, con lo cual ha afectado notablemente a los puesteros. Hoy día vemos también que se está invirtiendo mucho dinero en eso, en marcar el cauce y en la intervención del cauce para que tenga una dirección el río cuando lo tengamos. Luego de un acuerdo que tuvimos en la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, estamos haciendo lo que es la rectificación, o se le llama así, que cuando viene el agua tiene una tanta alteración ha tenido ese cauce por los ingresos y egresos permanentes de poco tiempo, donde ingresan sedimentos y después se depositan por una zona muy baja, y entonces se altera el escurrimiento. Paralelamente, esto fomenta, promueve el desarrollo de los tamariscos, fundamentalmente, que adquieren una forma casi de bosque, ¿no? Y entonces también hace una modificación de los escurrimientos, y entonces se pierde ese poco caudal que puede venir. La obra va funcionando muy bien y bueno, es también hacer lo que necesitamos hacer para que mostrar la voluntad que la Pampa tiene en recuperar ese caudal que ya lleva más de 2 años y pico y no tiene agua, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo una obra concreta, una obra que ha reclamado la población, y a su vez una obra que debemos ir haciendo en función de lo que estamos comprobando en el suelo, en el terreno, en el lugar, en acuerdo con todos los productores o digamos, habitantes ribereños que conocen la zona y que tuvieron que adaptarse a ella después de 70 años sin agua, ¿no es cierto? 75 años sin agua. Obviamente que eso a ellos les afecta también la producción, digamos, tanto en los corrales como en caminos internos y demás. Si se pudiera ponerle números a la destrucción de la territorialidad hídrica en lo que hoy es el territorio pampeano, diríamos que se trata de la desertificación de más de 1,5 millones de hectáreas, que han sido privadas de los bienes y servicios ambientales indispensables para la supervivencia de las comunidades familiares organizadas bajo estrategias de producción-consumo. No sé si la palabra es optimista, pero sí no nos resignamos a tener garantizado el caudal mínimo fluvio del río Atuel. Hoy tenemos un par de variables más que también atentan con tener en lo inmediato ese caudal mínimo, que tiene que ver con esta seca histórica, en donde no pasa solo ya por los registros que se dan durante el año, sino pasa por la desaparición de los glaciares en la alta montaña, que eran los que ayudaban, vamos a decir, a regular las fluctuaciones de los ciclos hídricos. Pero al desaparecer hoy quedamos atados exclusivamente de la precipitación que se da durante el invierno. Y entonces, ante la falta de reservas, cada vez se nota más la sequía, y que lo notamos en el Atuel, notamos en el desaguadero, o sea, que siempre teníamos problemas de aguas arriba, pero algo llegaba, y ni hablar del Colorado con los dos afluentes principales, que son el Grande y el Barrancas.
anterior les mostramos el homenaje que se realizó en General Pico por el Día Internacional del Agua a Edgar Morisoli, que cuenta cómo a partir de sus letras se creó y se inspiró el cancionero pampeano. Estas letras continúan inspirando hoy en día a diferentes bandas provinciales de rock que participan en el festival Atuel Rock y buscan mantener viva y activa la lucha y la defensa por nuestros ríos. Desde sus comienzos, Juanita de Ugalde participa activamente en la organización de este festival y recorre los diferentes puntos de la provincia donde se desarrolla el Atuel Rock. Los resecos juegan a ser parte del pueblo que ven a hacer su obra. La limosna que a veces nos envían cada vez es menor, cada vez es más escasa y cada vez es más grande el desierto y la sequía. Entonces, bueno, a través del arte, continuar con la lucha y a ver si logramos que la Corte Suprema de Justicia deje de ser cómplice de esto, de este despropósito, de esta injusticia y de una vez por todas obligue a Mendoza a cumplir con el fallo que nos ha salido favorable. Paisano exhibo que trilla polvo y hambruna, donde solo crecen dudas, quizás hora de emigrar. El patrón desde la tranquera lo saluda, pero casi ni se acerca y cada vez sospecha. Si bien muchas veces colegios, instituciones, artistas de Santa Rosa o de acá de General Pico están comprometidos con la problemática, nuestros artistas, nuestra gente le cuesta un poco más. Quizás sea porque nos han herido de muerte con el corte del río Atuel y nos está costando levantarnos y despertar. Y encima vivimos muy cerca de Mendoza y estamos muy atravesados por esa cultura, entonces es todo muy difícil, pero no por eso vamos a dejar de insistir. Cuando el agua dejó de correr por el río Atuel, se generó un desequilibrio y un desastre fluvioambiental y socioambiental en el noroeste de la provincia. Esto abrió paso a un proceso de desertificación en todo el oeste provincial que difícilmente pueda ser revertido. El gobierno de La Pampa le pidió a la Universidad Nacional de La Pampa, en específico a la consultora técnica de la universidad, que realice los estudios necesarios para evaluar, monitorear y cuantificar el daño ambiental generado como consecuencia del corte abrupto del cauce del río. Este mismo estudio se está desarrollando para la cuenca del desaguadero Salado Chadilebu-Curacó y en un próximo programa les mostraremos el estado de avance. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y nos encontramos la semana que viene.